De su gira por México, el Papa Francisco hizo un duro llamado de atención a la clase dirigente de ese país. Señaló que los privilegios de algunos son un campo fértil para la corrupción y el narcotráfico. Estos son algunos de los pronunciamientos más importantes del pontífice en su visita a México. Cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión. Jóvenes y niños que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte. No haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar. Tantas madres, padres, abuelos que han visto partir, perder o incluso arrebatarles criminalmente a sus hijos. No se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa. No pongan su confianza en los carros y caballos de los faraones actuales. Bueno, León, los televidentes y usted se preguntarán por qué ponemos estas frases del Papa Francisco en este segmento que estamos hablando un poco de la guerrilla, el posconflicto y demás. Y yo le quiero plantear a usted lo siguiente. Usted decía, Camilo Torres, de quien se está conmemorando 50 años de su muerte, solamente estuvo 3 meses en la guerrilla. Antes de eso estuvo haciendo justicia social, estuvo luchando por los pobres y demás. Y una de las frases que le endilgan a Camilo Torres es: si Jesucristo estuviera vivo, sería guerrillero. Uno oye al Papa Francisco y dice, lucha por la justicia social, lucha por la reivindicación de los pobres, y quizás ese era el discurso de Camilo Torres, a quien hoy vemos sencillamente, y usted lo vio en Carmen de Chucurí, un guerrillero más. ¿Usted qué opina de ese proceso histórico en el que unos ideales de un cura se fueron volviendo para la gente un guerrillero más? Yo creo que el Papa es un aire muy fresco para la Iglesia del mundo, para la Iglesia de América Latina, porque otra vez volvimos a ver un Papa y una Iglesia comprometida con las angustias sociales de la gente, con la opción por los pobres, con una crítica muy dura a la riqueza, a la corrupción, a la desigualdad. Y yo creo que ese era el mensaje de Camilo. Camilo era muy sensible a eso principalmente, y principalmente a eso se dedicó, a comprometerse con los pobres. Pero había una cosa de la época, y era muy sensible también a la época, al momento. Es que los años 60, la guerrilla y la revolución eran lo que convocaba a la juventud de ese tiempo, y era algo que estaba como tan fresco, era algo tan ideal que convocó a todo el mundo y convocó a Camilo como sensible a la época. Hoy también Camilo estaría en esto que está el Papa Francisco. En la iglesia y no en la guerrilla. En la iglesia, y seguramente comprometido con el tema social. Uno se pone a ver gente que estuvo en la amistad en ese tiempo y que admiró a Camilo también mucho. Yo fui compañero de trabajo social como seminarista del arzobispo de Cali. Y fíjense que él siguió un camino que no fue el que yo seguí incluso. Él se fue a su iglesia y mantiene vivas esas ideas sociales sin haber ido a la guerrilla, pero lo mantiene viva y una posición muy crítica. Y yo creo que, bueno, quizás yo lo reconozco, no sé cómo lo haría Camilo, pero yo reconozco que fue un error haber estado, llegó un momento en la guerrilla que le agregaba más ignominia a la desigualdad, más dureza a la vida de los pobres. Realmente, León, cuando usted dice que Camilo era pues muy susceptible a la época, porque era lo que movía a los jóvenes, quiere decir que esa introducción a la guerrilla básicamente obedece no a que la reivindicación social sea correcta a través de los movimientos insurgentes, sino a que era lo que estaba de moda en su momento. Era la época, era una convocatoria, es decir, con una idea también muy mesiánica y muy cristiana. Uno decía hay que comprometerse hasta la muerte con las ideas y con los pobres.
Y eso fue lo que nos llevó a mucha gente a la guerrilla. Pues yo me fui tras la imagen, tras las ideas de Camilo. Yo llegué allá con esa idea que a mí me parecía un acto de humanidad enorme, que era, bueno, arriesgar la vida por la gente. Pero también tenía el otro lado, que fue el que después lo vi metido en la guerrilla, y era que, claro, tenía también la obligación y la posibilidad de cegar la vida de otros por una idea. Cuando yo comprendí, y lo hubiera comprendido seguramente Camilo, que esa escala de valores donde estaba primero la justicia, la democracia, y por debajo la vida, no era la escala correcta, que encima de todas esas reivindicaciones debía estar la vida, que la vida era principal por encima de cualquier cosa, la vida mía y la del otro, con el rival con que estaba enfrentado. Cuando yo comprendí eso me vine a la paz, porque creí que no tenía que renunciar a las ideas de equidad social, las ideas de justicia, desde la lucha democrática. Eso es la realidad. Ahora, nosotros estamos acá para dar testimonio de eso. Camilo no está. Nosotros, los que nos salimos de la guerra, estamos para dar testimonio de eso. Y nosotros no éramos más inteligentes y más brillantes que Camilo. Y yo creo que Camilo hubiera llegado a la misma conclusión. Pues León, qué interesante diálogo precisamente para hablar del cura Camilo Torres. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a usted.